Mis queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor y hoy estudiaremos otra parte del mensaje del primer ángel. Dice allí en Apocalipsis 14:7, hablando de ese ángel, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy nos dedicaremos a esta parte del mensaje del ángel que dice: porque ha llegado la hora de su juicio. Estar frente a un juicio, si nosotros somos acusados, es algo terrible, es algo que nos hace temblar, porque estamos frente a los jueces, frente a una ley que posiblemente hubiésemos infringido, y el temor es muy grande, pero cuánto más cuando se trata del juicio de Dios. Y el juicio al que habla el mensaje del ángel está en el contexto del tiempo del fin. La proclamación del Evangelio tiene como objetivo predicar la salvación, pero hablándole a los seres humanos que se avecina un juicio, y es el juicio del Dios viviente, donde Dios juzgará a los hombres, donde Dios juzgará a la humanidad. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos 14, en el verso 10, la última parte, y el verso 12 dice así: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es importante porque está en juego nuestro destino, el destino de cada ser humano. Y la pregunta es: ¿en qué lado estoy del juicio? O sea, si he aceptado el Evangelio eterno y a Jesucristo el Salvador, o he rechazado su mensaje. ¿Sí? El apóstol Pablo también dice allí en segunda de los Corintios, capítulo 5, verso 10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el mundo que vivimos hoy, en muchos tribunales se compran los jueces, se compran los testigos, pero cuando es el juicio de Dios, nadie podrá tener la capacidad de comprar al juez, que es Dios y que es Jesucristo. Nadie podrá comprar los testigos, que son los ángeles que registraron las acciones de los seres humanos. Entonces tendríamos que preguntar: ¿cómo haremos frente a ese juicio? Bueno, cuando tomamos el mensaje del primer ángel, dice que tenía el Evangelio eterno y después nos habla de un juicio. Pues aquí hay una escapatoria, y es que los que aceptan el Evangelio eterno de Cristo tendrán a Jesucristo como abogado en el juicio. Pero no solo como abogado, sino algo más que ya veremos más luego. Mire que esto del Evangelio eterno y el juicio van entrelazados. No se excluyen, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque Dios necesita poner fin al pecado sobre el planeta Tierra. Porque Dios necesita asegurar la tranquilidad del universo. El enemigo ha dicho que Dios no es justo dirigiendo el universo, que la ley es injusta y que Dios no puede al mismo tiempo ser misericordioso y ser justo. Y esa es la acusación que ha hecho. Pues Dios, a través del juicio, quiere mostrar que Él puede ser misericordioso y al mismo tiempo justo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se puede perdonar al pecador?
y Dios seguir siendo justo? Pues la única manera es el Cordero inmolado del que habla el Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Para que nosotros podamos salir libres de ese juicio, necesitamos aceptar a Jesucristo y su Evangelio eterno, que es eterno en sus consecuencias y en su origen y en su abarcar el universo en su totalidad. ¿Te das cuenta? De ahí lo necesario que es que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En el juicio, Jesús no puede justificar nuestros pecados. Él es nuestro abogado. No puede justificar nuestros pecados, pero sí puede mostrar delante de Dios nuestro arrepentimiento y nuestra fe basada en la gracia de Jesucristo. Y cómo esa gracia cambia mi vida y produce en mí obras de arrepentimiento. No obras para salvarme, sino obras que la gracia de Jesús va haciendo en mi vida. Pues eso es lo que Jesús presenta. Y el perdón que Jesucristo da, el arrepentimiento que Jesucristo da, lo da en base a lo que Él logró en la cruz. Por eso habla Apocalipsis de un cordero como inmolado. Es porque Él tomó nuestros pecados. Entonces, desde ese punto, la noticia de un juicio para nosotros son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque allí está nuestro abogado intercesor. Porque entonces en el juicio está nuestro abogado y Él muestra sus manos que han sido laceradas, que han sido penetradas por los clavos, porque ha muerto en la cruz. Esto le dice, Señor, yo los conozco, los tengo escritos en mis manos. Entonces el juicio de Dios, que es en base a su ley, y en base a su misericordia para perdonar a aquellos que aceptan a Jesucristo y dejar que los que no lo aceptan reciban las consecuencias de su desprecio por el Señor. Entonces, para unos serán buenas noticias y para otros malas noticias. Eso depende de ti y de mí. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos habla de este evento cuando Jesucristo vendría y tomaría el lugar para iniciar el juicio. Y entonces dice que había un anciano de días, símbolo de Dios, y que se puso un trono y se pusieron otros tronos más, y se abrieron los libros, pues ahí comienza el proceso de juzgamiento. ¿Y cuándo será eso? Bueno, según el libro de Daniel, y según el libro del Apocalipsis, eso tendría que ser después de los 1260 días, o por supuesto años proféticos. O sea, eso tendría que ser después de la Revolución Francesa. Después de allí comenzaría el juicio. Y cuando vamos a Daniel 8, entonces entendemos que ese juicio comenzó en 1844. Por eso, la hora de su juicio ha llegado. Eso es algo que ya está en proceso. Pero no está allí el proceso de la ejecución del juicio, sino la acción de juzgar las obras de los hombres. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea esta hecha a luz o en la oscuridad, todos daremos cuenta delante de Dios. Pero el secreto será en que Jesús sea nuestro intercesor. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser Jesús nuestro intercesor? Bueno, cuando vamos a Apocalipsis 4 y 5, nos habla de un hijo del hombre que vino y se sentó en un trono. Pues
Esto nos habla de aquel que habría de interceder por nosotros en el juicio. Cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, miren ustedes, en el día del Pentecostés aquí en la tierra, Jesús se entronizó. Jesús se invistió, fue investido para ser el rey de este mundo. Un reino que había sido usurpado por el enemigo, Jesucristo tomó el poder. Y entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre vino, eso es algo maravilloso, porque es que cuando dice el Hijo del Hombre, Jesús siempre quiso que le llamaran el Hijo del Hombre, porque es el representante de la humanidad en el cielo. No solo porque Jesús vino y vivió y tomó nuestros pecados y murió en una cruz. Eso está bien, eso es una parte. Pero la otra parte es que Jesucristo, que ha resucitado, ascendido a los cielos y ahora está glorificado, es el representante de los seres humanos en las cortes celestiales y especialmente en este juicio. Porque cuando Jesucristo se encarnó y hoy está ya como Hijo del Hombre, ha unido el cielo y la tierra, ha unido la humanidad con lo divino para que nunca más ese vínculo se rompa, para que la humanidad que ha aceptado a Jesucristo viva para siempre con Él. Entonces allí, cuando en Apocalipsis 4 y 5 vemos que Jesucristo es embestido como Rey de Reyes, cuando a Jesucristo, al Hijo del Hombre, se le entrega el libro de los 7 sellos, que es un símbolo de que se le entrega el poder. Bueno, ahora Jesucristo se ha entronizado para gobernar el universo y también esta tierra. Pero un día Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero hoy lo tenemos a Él allá. Pues queridos hermanos y amigos, es importante que nosotros hoy nos acerquemos al Señor, le aceptemos plenamente, dejemos que lo que Él hizo en la cruz, que lo que Él está haciendo en el santuario celestial, que está siendo nuestro abogado intercesor, sea una realidad en nuestras vidas, a fin de que en ese juicio podamos ser contados como miembros coherederos de la patria celestial, seamos coherederos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, les invito para que oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque nos diste a Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque tú te has entronizado, porque hoy que se ha iniciado un juicio, tú eres nuestro abogado intercesor. Aquí estamos. Ayúdanos a recibir esa gracia para que tu sacrificio y tu intercesión sean valiosas en nuestras vidas para que podamos ser salvos y un día estar para siempre contigo. Esto lo pedimos solo en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.